Jorge, Dios te bendiga. Sean bienvenidos ustedes que están por Instagram, en cualquier lugar del mundo que se conecten, están en sintonía de la Iglesia del Aire. Les habla el pastor José González. Sean bienvenidos. Vamos a disfrutar la santa palabra del Señor. Bien, amados, vamos al libro de Génesis, capítulo 49. Estábamos en el versículo 12, donde hablamos bastante del Mesías, de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, y hablamos bastante de lo que es la redención. Hoy vamos a ir solo a dos versículos, a tres versículos. Génesis 49, vamos a ir al versículo 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. ¿Ok? ¿Estamos listos? Bien, vamos a leer. Yo lo voy a leer, ¿tú tienes tu versión allí, Diana? Sí, Ok, después que yo lea, por favor, lee tu versión. Acá dice, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, dice, Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón, y sacar asno fuerte que recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó, y perdón, bajó no, y bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Ok, a ver cómo dice tu versión, Diana, porfa. ok, esta dice, Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los grandes barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Amén, amén y amén. Vamos a dar gracias al Señor por sus palabras. Padre, gracias por tu santa y tu eterna palabra, Señor. Tu palabra que da vida, tu palabra que nos enseña, que nos corrige, que nos marca el camino donde debemos andar. Tu palabra que renueva y transforma, transfigura nuestros pensamientos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre Santo. Dale vida a esta palabra, Señor. Incrústala en nuestro espíritu, que pueda ser parte de nuestro ser. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Esa palabra es eficaz para cumplir su propósito en nuestra vida, en tu pueblo, en tu familia, Señor. Génesis 49, Gracias, Señor. 13. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Dios eterno. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Ruach HaKodesh, Espíritu, muévete en la palabra. Visita cada Génesis hogar ahora. 49, de Llena 13, cada hogar con tu presencia, con tu tres gloria, versículos. con tu virtud, Señor. En tu nombre santo, en tu nombre eterno. Amén, amén y amén. Diga conmigo, estoy listo para recibir la palabra de vida. Feliz el babero. Y pongámonos el babero, vamos a comer, aleluya. Vamos a comer bien en el nombre del Señor. Bien, voy a silenciar, amado. Oyeron, si alguno quiere intervenir, entonces habilita su micrófono. Ok, estamos hablando de los últimos días de Jacob. Jacob estaba ciego, pero increíblemente con una visión espiritual digna de imitar. Tiene 12 hijos, tiene dos nietos que los adopta como hijos, Efraín y Manasés, hijos de José. Y, y Jacob habla con una claridad, como que estuviese viendo el futuro. Ahora bien, nuestro Padre Celestial quiere que así seamos nosotros, que no nos sorprendan las cosas. Si notamos
por ejemplo, el orden de los hijos de Jacob. Yo le voy a mostrar ahorita un gráfico para que ustedes vean. Usted me pregunta a mí, o yo quiero hablar de mis hijos en orden descendente y empiezo a hablar desde el mayor hasta el menor. Cuando Jacob, notemos esto, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, empieza por los cuatro primeros, pero después invierte el orden de nacimiento de ellos. Y ahí en la escritura nos está diciendo algo importante. Hay cosas que son importantes y hay detalles que a simple vista no se notan, pero se logran ver. Yo les voy a mostrar acá un gráfico de los... Notemos acá, fíjense, acá están, perdón, acá lo tengo, acá están los hijos de Jacob. ¿Eh? Los que están en moradito, así en este morado, son los hijos de Lea. Recordemos que Lea fue la esposa que le dieron a él, pero engañado. Le dieron la esposa de noche y de noche ya usaban un velo. Y él no sabía que era, él esperaba que fuese Raquel, pero era Lea. En la mañana se dio cuenta que era Lea y no Raquel. Entonces, los que están con el moradito son hijos de Lea. Entonces está Rubén como el primogénito, Simeón como el segundo, Leví como el tercero, Judá como el cuarto. Pero nace de quinto Dan, sexto Neftalí, que son hijos de Bilha. Bilha era la criada de Raquel. Como ella no le daba hijos, entonces le dio, en la antigüedad se acostumbraba a esto. Si el hombre estaba casado con una mujer y esta mujer no le daba hijos, ella le podía dar a su sierva para que estuviera con su esposo. Y cuando esa sierva iba a dar a luz, cuando naciera el hijo, la madre, lo que era la esposa, tomaba ese niño en sus manos. Y ese niño no iba a ser de la sierva, sino que iba a ser de la esposa del esposo y de la esposa. De manera que Raquel le da a Bilha y Bilha le da a Adán y a Neftalí. Después tenemos aquí en amarillito a Silpa. Silpa era la sierva de Lea. Lea se había detenido en dar a luz y le da también a su sierva. Y ella da luz a Gad y a Ser en amarillito. Luego Lea vuelve de nuevo a dar a luz. Y vuelve a dar a luz y da a Isaacar y a Zabulón. Y después Raquel, que era estéril por un milagro del Señor, da a luz a José y a Benjamín. Son 12 hijos. Este es el orden de nacimiento de los hijos. Pero vamos a notar el orden en que Jacob le da la bendición. Aquí yo tengo el orden. Fíjese, primero a Rubén, que era primogénito, pero no quedó como primogénito por lo que hizo. Subió al lecho de su padre. Simeón, segundo, lo bendijo. Tercero, Leví, que es unión, lo bendijo. Judá, habíamos quedado con Judá. Pero fíjense que de Judá pasa al número 10, que es Zabulón. Zabulón es hijo de Lea. Y luego va a Isaacar, que también es hijo de Lea. Y después continúa con Dan. Entonces, estos dos que están acá, estos que están aquí, Zabulón, este que está acá, e Isaacar, que está acá, rompieron con el esquema. O sea, él, en lugar de ir con el quinto, que era Dan, no, él fue con el número 10 y con el número 9. Eso tiene una razón de ser, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto en esta bendición que él les dio hablándoles del futuro? Él le dice primero a Zabulón, le dice, en puerto de mar habitarás y será puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón significa regalo, regalo o morada. Ellos nacen después de Dan, como expliqué, Jacob, guiado por el Espíritu, los lleva a este lugar. Eso está hablando de que ellos fueran personas de renombre. Se lograron diferenciar de sus hermanos por algo que hicieron. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 4, se habla de guerras internas y se habla de jueces. Ahora, eran jueces porque fueron libertadores,
que el Señor usó para libertar al pueblo de los filisteos, de los enemigos. Y allí en el capítulo 4, en el versículo 6, se habla, dice, envió a llamar a Barak, hijo de Ainoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y aquí de la tribu de Zabulón? Es decir, que en esos 10,000 hombres que iban a luchar contra los enemigos, iban a ver, o sea, iban a estar allí de la tribu de Zabulón. En el mismo capítulo 4 de Jueces, en el versículo 10 dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí. O sea que Zabulón fue a esa guerra para darle libertad al pueblo de Israel. En el mismo libro de Jueces, capítulo 5 y versículo 14 dice, de Efraín vinieron los radicados de Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir. Y de Zabulón, los que tenían la vara de mando. Es decir, que la tribu de Zabulón fue una tribu importante que ocupó un lugar de mando, un lugar de juicio, un lugar de libertad. De hecho, un mismo libertador, porque ¿qué pasaba en ese tiempo de los jueces? Estoy en el libro de los jueces hablando ahora. Dice que Israel se apartaba de los mandatos de Dios. Y cuando se apartaba de los mandatos, al apartarse de los mandatos de lo que Dios había dicho, venía juicio sobre ellos. Y el juicio era a través de enemigos que los hostigaban. Ellos sembraban los campos y venía con el momento de la siega, venía el enemigo y se llevaba toda la siega. Ellos se escondían en cuevas y tenían que andar ahuyentados. Nosotros tenemos una gran bendición, que podemos andar cumpliendo los mandatos de Dios por su gracia abundante sobre nosotros. No lo hacemos por nuestra fuerza propia, no cumplimos los mandatos, porque la Escritura dice, nadie ha podido cumplir la ley, pero por gracia y por la justificación en Cristo Jesús podemos caminar en la ley, de manera que nosotros podemos estar todo el tiempo en obediencia y si nos resbalamos, y si erramos, pecamos, fallamos, delinquimos contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos, dice la santa palabra, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Amados, cuando cometamos un error, no dejemos que el tiempo pase. Inmediatamente enmendemos el error, inmediatamente acudamos al perdón del Señor. Él tiene los brazos abiertos y Él dice que es amplio en perdonarnos. Cuán lejos es el oriente del occidente. Él hace alejar de nosotros nuestros pecados. Dice también, si caminamos en luz, es decir, si caminamos en su palabra y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí hay un juez en el capítulo 12 de Jueces llamado Elón. Dice, después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. De manera que estamos viendo que la tribu de Zabulón fue una tribu importante, una tribu que tuvo varios privilegios. Por eso el salto. Él está narrando a sus hijos. Es como yo ahora mismo puedo pensar en mis hijos y yo sé desde el mayor hasta el menor. Pero si yo estoy bendiciéndolos a ellos y doy un salto, algo está pasando allí. Y es la guianza del Espíritu que me está guiando a dar un salto para sobresalir o para sobrepasar a uno más que a otro, inclusive abundancia de palabras. Notamos que para Judá hubo más palabras que para otros, otras palabras muy cortas de bendición o del futuro que vendría, pero para otros más palabras. ¿Por qué? Porque había abundancia de palabras para ellos. Bien, ahora en el versículo 14, donde estamos, viene la tribu de Isacar. Isacar, el nombre de Isacar significa hay una recompensa. Hay una recompensa. Hay una recompensa. Notemos qué dice. Dice, hazlo fuerte que se recuesta en los apriscos. En los apriscos. Esto me da risa, porque ¿qué tal si te dicen, tú eres un burro o tú eres una burra?
sin alusiones a nadie, ¿no? Pero en aquel tiempo no era una ofensa, en aquel tiempo era un elogio, porque el asno era un animal fuerte, un animal de carga. Entonces era un elogio. Cuando le decían, tú eres un burro, no era por las orejotas, no era porque era un animal fuerte. Entonces te decían, tú eres fuerte. Era un elogio. De manera que esta profecía que está diciendo Jacob para su hijo, le dice, asno fuerte, que se recuesta en los apriscos, en las alforjas. Quiere decir que habita en un lugar seguro. Y Sacar se considera una tribu que habitó en un lugar seguro, que tenía confianza, que tenía seguridad, que no tenía temor. Dice, se recuesta, o sea, que descansa. Él descansa. Es una tribu que descansa. Ya vamos a ver por qué. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, amados. Dios quiere descanso. Dios quiere descanso. Descanso es quietud. Descanso es reposo. Descanso es refrigerio espiritual. Descanso es paz, pero paz celestial. La paz que da Dios. Dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. Descanso es gozo. Uno habla de gozo y la gente acá abajo en la tierra literalmente entiende que es alegría. No, no. El gozo es una palabra celestial. Dice la santa palabra que cuando un pecador se arrepiente y viene al Eterno, hay gozo en el cielo. Es decir, que el gozo es una expresión celestial. Y esa expresión celestial, el Padre Eterno quiere que nosotros la vivamos acá en la tierra. Ahora, esto no significa ausencia de problemas, ausencia de dificultad. Significa que en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de cualquier momento que estemos viviendo, Él está con nosotros. Él nos protege, Él nos ayuda, Él no nos deja solos. Por eso dice la palabra, a los que aman al Eterno, a los que aman al Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, según el propósito por el cual han sido llamados. Y por eso dice, da gracias en todo. Y dice, da gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, Isaacar se habla de un asno fuerte, que se recuesta tranquilamente, que va a descansar. Y vio que el descanso era bueno. Dígame, ¿quién no va a decir que el descanso es bueno? Hay gente que vive preocupada, gente que vive alarmada, gente que se acuesta preocupada, se levanta preocupada y vive preocupada. Y cuando digo gente, aún los creyentes en el Mesías, aún los que estamos en la palabra, gente que vive y no descansa en el Señor. Yo quiero que usted abra su corazón y reciba esta palabra de Dios. Amado, amada, descansa en el Señor. Reposa en el Señor. Él no te va a dejar pasar hambre, no te va a dejar en angustia. Su mano se extiende para ayudarnos. Descansa, descansa. Tenemos al pastor eterno. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Eso es verdad? Si eso es verdad, yo tengo un profesor en la universidad que él empezaba a resolver un problema y él decía, si esto es así, él no aseveraba que era así, si esto es así, entonces, yo digo, si esto es así, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, si esto es así, entonces nada nos falta. Si esto es así, Él me lleva a un lugar de reposo. Si esto es así, Él me da pastos verdes. Si esto es así, y ciertamente es así, porque Él no miente. Aleluya. Entonces le dice que Él vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Fue un servidor. Esta tribu fue una tribu de servidores. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice nuestro Señor, el Mesías? No he venido para que me sirvan, yo he venido para servir.
Y el que no sirve, no sirve. ¿Quieres decir algo, Ángel? Ah, ok, vamos a oírte. Bueno, buenos días antes que nada. Buen Y día. feliz día a todas las madres. Escúcheme, usted estaba hablando ahí importante de Isaacar y me recordé que hay un pedazo, un trozo en la Biblia que dice que los hijos de Isaacar son los encargados de los tiempos, Exactamente. de, de entender, de traer, de conocer los tiempos. Y es importante porque justo se apega a eso que usted está diciendo. Ellos sabían cuándo descansar, ellos sabían cuándo lograr el domo, ellos sabían cuándo darle duro al trabajo, ellos sabían cuándo era el reposo, ellos sabían cuándo era alabar a Dios, ellos sabían el tiempo, el momento específico en los cual hacer las cosas. Era como que Dios directamente a ellos les decía, plin, este es el momento de. Eran los conocedores del tiempo. Cierto. Esta gente son unas luminarias, estos Izaguirre, hermano. Son llenos del Señor. Vamos, Omar y Edwin, tienen que ponerse la pila, porque aquí está Diana y Ángel, mire. Para allá Mira, vamos, Ángel, muy fíjate cierto, muy que cierto. esta, aquí en la otra traducción, en la del mensajero, dice que es cierto, Isaacar era fuerte como un asno y todo lo que tú mencionaste antes, pero este pedacito dice, pero tenía la sabiduría de conocer y entender que ese sitio, ese lugar, era placentero. Ese lugar en ese país era placentero. Y por su cuenta, por su libre voluntad, él renunció a esa libertad y se sometió al trabajo como un sirviente. Sí. Entonces, eso va de la mano con lo que acaba de decir Ángel, porque conoció el momento y conoció cuando en ese lugar placentero era para descansar, pero también en ese lugar placentero era para servir. Sí, señor. Así es. Vamos allá, hacia allá vamos. Si ustedes notan lo que dijimos como título o como tema de nuestra reunión de hoy, estamos hablando de conociendo los tiempos. De manera que estamos entrando, estamos profundizando en el tema sobre el cual queremos hablar hoy y queremos que todos seamos inmersos en esta palabra. Notamos entonces que Isaacar también fue un caudillo, también fue un juez. En el tiempo de los jueces fue una tribu que se destacó también. Jueces 5:15 dice, caudillos fueron también Isaacar, cuando Débora está haciendo su cántico, una vez que vence el cántico de Débora. Y dice, fueron con Débora y como Barat. También Isaacar se precipitó a pie en el valle, hablando de la guerra que fueron. En Jueces, capítulo 10, en el versículo 1 también dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar. Es decir, que se habla de Isaacar como una tribu importante. Pero vamos a entrar ahora a una característica muy importante de esta tribu. Yo quiero que busquen en su Biblia, por favor, eso que citó mi hermano Ángel allí. Primera de Crónicas, capítulo 12 en el versículo número 32. Primera de Crónicas 12:32. Y dice así la santa palabra allí. De los hijos de Isaacar, estamos hablando de la tribu de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Y dice, entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos. Es decir, que ellos entendían el tiempo en que estaban viviendo. Hay gente que vive y no saben qué tiempo está. Y no me refiero que sea domingo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 de mayo.
del 2025, no, de qué pasa a nuestro alrededor. Ahora, no es que qué pasa bajo la mente analítica de los profesionales, porque si usted le pregunta a un analista económico en el mundo, ¿qué pasa? Y te va a hablar de la economía. Y te va a hablar de que el yen cayó, que el dólar subió, que aquellas acciones bajaron, que estas subieron, que esto, y te va a meter en un caos. Si usted habla de un analista político, te va a decir esto, esto, esto. Si habla de un analista religioso, te va a decir esto y esto y esto. No, es entender los tiempos bajo la visión del Eterno. Es entender los tiempos bajo la visión del Creador. Es entender los tiempos bajo la abundancia de su palabra. Es entender los tiempos bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres, dice, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, entendido de los tiempos porque sabían lo que el pueblo, lo que la nación tenía que hacer. Es decir, que el futuro no era incierto. Las decisiones no iban a ser a priori, eran decisiones acertadas. Adelante, hermano Ángel. Esta no me la pierdo yo. Señor, gracias por hacernos a todos nosotros entendidos en los tiempos como los hijos de Isaac. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Y amén. Eran hombres que entendían los tiempos, sabían qué hacer. Esto significa que ellos tenían un discernimiento para entender la situación actual y actuar de manera acertada, guiados por la sabiduría y por la voluntad de Dios. Ahora notemos esto. ¿Cuántos hombres eran? 200 hombres de esa tribu que eran entendidos en los tiempos. Hay un proverbio que dice que un hombre sabio, un hombre sabio con su inteligencia salvó un pueblo. Eso está en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 15 dice, un hombre, uno solo, dice, un hombre sabio con su inteligencia salvó a un pueblo. Ahora imaginemos 200 hombres sabios salvarían al mundo completo. Lo que pasa es que el mundo completo no creía en ellos. Pero si un hombre salva una ciudad, imaginemos 200 hombres. Aleluya. Ahora bien, vamos a nosotros, conociendo los tiempos. Amados, nosotros tenemos que conocer los tiempos. Usted no es igual a la gente, a la otra gente que andan a ciegas, que andan a tientas, que no saben a dónde van, que no saben qué van a hacer. Mira, esta gente que caminaba con Dios, eran tan tremendos que sabían cuándo se iban a morir. Jacob cuando estaba dando la bendición a sus hijos, sabía que se iba a morir. José, cuando empieza a hablar la bendición y quiere que pase el sol, sabía cuándo se iba a morir. Nuestro Mesías, Jesús, dijo, también sabía cuándo se iba a morir. Pablo dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Hay gente que lo sorprende la muerte y no saben. Se acostaron a dormir y pensaron que se iban a levantar siguiente día y no supieron. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para nosotros. En el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7 dice, no hará el Señor eterno nada, sin que revele el secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada. El eterno, el creador, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y dice, mi pueblo, dice otro, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que el no tener entendimiento, sabiduría celestial, trae ruina, muerte y perecer. Ahora bien,
cuando el Espíritu Santo tiene varios, el Ruach HaKodesh, varias formas de manifestarse en la tierra. Pero se abrió un ciclo una vez que el Mesías, Yeshua, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, una vez que resucita y va al cielo, es llevado, él habla de una promesa y le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen allí que sean investidos con poder de lo alto. Ellos estaban esperando, era la redención de Israel. Ellos creyeron en él como el Mesías, pero estaban esperando que aplastara el imperio romano. Y le dicen, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Él le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, los tiempos. Eso no les tocaba saber a ellos. O las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis power, poder. Diga conmigo, poder, poder, poder. Dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, cuando estaban unánimes, cuando estaban en el aposento alto, se rompió el cántaro de los cielos y descendió el Espíritu, y no estaba con ellos, sino en ellos, a vivir dentro de ellos, el Espíritu de Dios. Y allí, cuando ocurre eso, hubo un estruendo en la ciudad y empezaron a hablar cada uno el lenguaje que no conocían. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la gente pensaba que estaban ebrios, que estaban borrachos. Y Pedro se levanta. El Pedro que era temeroso, ahora lleno del Espíritu Santo, le dice, no están ebrios, apenas son las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que dijo él. ¿Y qué fue lo que dijo Dios a través del profeta? Dice, derrama en los postreros días, dice Dios, dice el Eterno, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo, carne, el espíritu se ha derramado en ti, aleluya, sobre toda carne. Si esto es cierto, que es cierto de verdad. ¿Para qué? ¿Para qué va a derramar el espíritu sobre toda carne? Pregúnteme, diga, ¿para qué? Pregúnteme, diga, pastor, ¿para qué? ¿Para qué? Para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen. Para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen. Para que vuestros jóvenes vean visiones. Para que vuestros ancianos tengan sueños. Cuando se habla de ancianos, se habla de sabiduría. Para que tengan sueños. Entonces, para que los sabios tengan sueños. Yo creo que después de este mensaje, su vida tiene que cambiar. Yo lo creo. Si usted lo acepta, yo creo que sí. Este mensaje ha cambiado mi vida. Nosotros estamos ahora tomando la costumbre de unirnos en familia. Siempre lo hacíamos, pero ahora digo con este propósito. Cuando yo tengo un sueño, nos unimos y hablamos del sueño. O mi hija tiene un sueño, mi esposa tiene un sueño, o alguno de mis niños tiene un sueño y los contamos. Y allí en unión todos, el Señor nos revela lo que ha de acontecer. Amado, y créanme, lo que hablamos, lo que dilucidamos allí, se cumple. Eso es ser entendidos en los tiempos. No tiene que sorprenderte algo. Y nos ha pasado. Yo he testificado aquí que hablamos sobre algo y vimos que ocurrió lo que iba a pasar. Esta semana tuvimos una experiencia y ocurrió lo que el Señor nos dijo. Entonces, el Espíritu nos fue dado para revelarnos, para darnos entendimiento, para darnos enseñanza, para darnos sabiduría, para ser entendidos en los tiempos. Y todos nosotros tenemos el Espíritu. Todos nosotros tenemos el Espíritu. Fuimos sellados en el momento que creímos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 6 dice, nuestro cuerpo
es templo del Espíritu. Es bonito estar en el templo presencial, pero aquí nosotros estamos congregados en la presencia de Dios. Aquí estamos como una iglesia, aquí estamos como un cuerpo, aquí estamos congregados en el Espíritu y cada uno de nosotros tiene el Espíritu. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y los que estaban allí dijeron, pues este templo fue construido en 46 años, el segundo templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Y Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, porque en él habitaba la gloria inmarcesible, la gloria eterna que habita en ti y que habita en mí. Entonces, allí habitó el Espíritu Santo. Cuando creímos en el Señor, está el Espíritu en nosotros. Podemos decir amén. Abraza, mira, abraza ese templo. Abrázalo, abrázalo, abraza tu cuerpo ahí. De cuerpo, cuerpito. Ahora tienes el Espíritu de Dios. Ahora eres un templo. Ama Catoa. ¿Y para qué? Para que profeticemos. ¿Para qué? Para que tengamos visiones. ¿Para qué? Para que tengamos sueños. ¿Para qué? Para mostrarnos las cosas que han de suceder. ¿Para qué? Para que nada nos sorprenda. A Jesús, el Mesías, nada nos sorprendió. Nada, nada, nada. Cuando iba a sufrir, él sabía lo que venía. Jamás, nunca, never lo sorprendió alguna circunstancia. Nunca. Así nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Diga conmigo, yo tengo que ser entendidos en los tiempos. Yo antes hacía algo que esa costumbre lo perdí. Yo dormía con un cuaderno y con un lápiz. Y tenía un sueño y me despertaba y lo escribía y seguía durmiendo. Y yo estoy seguro que era Dios hablándome. Bueno, ahora, mira lo que estamos haciendo. Bendita tecnología cuando la usamos para el bien. ¿Qué hacemos? Aquí está mi esposa. Cuando digo, tú un sueño, enseguida ella agarra el teléfono, vamos a grabarlo. Y yo empiezo a hablar y grabamos el sueño. Y después empezamos a pedirle al Señor y empezamos a ver. Eso es para ser entendido en los tiempos. Entonces, repito, ahora tenemos al Espíritu, tenemos al Ruach HaKodesh. ¿Y qué dice el Mesías? ¿Qué dice Yeshua? Bueno, Juan capítulo 16, versículo 3, él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es hermoso hablar en lenguas. Es hermoso sentir los ríos, porque esto se siente. Hay momentos que tú no sientes nada. Esto no es por sentir, pero dice la santa palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto se siente. Esto se siente el correr, el fluir del río de Dios. Pero no es solamente para eso, es para guiarnos en las cosas que han de acontecer. Yo le ruego a usted que vivamos como entendidos, que cuando se vaya a dormir, usted le diga al Señor, Padre, si quieres hablarme en sueño, háblame. Y ese sueño, tráigalo a la memoria, tráigalo a la mente. Señor, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué me estás diciendo? Porque tú dices que me vas a hablar por sueños, por visiones. Tenemos familiares también que están así hablando y de repente ven visiones. Vi una visión, vi esto, dicen, vi esto, porque están viendo visiones, están viendo cosas. Llega un momento en que a través de estos ojos físicos traspasan el umbral de lo físico y empezamos a ver el mundo espiritual como Dios quiere que lo veamos. Yo leí de un hombre de Dios que caminaba por la calle y le veía los demonios a la gente, le veía monos colgados, le veía cosas colgadas, o sea, podía ver con claridad el mundo espiritual. Y nosotros estamos capacitados para ver el mundo espiritual, para ser entendidos en los tiempos. Aleluya. Aleluya.
Dios le habló a todos. Mire, se adelantó en el tiempo. A Abraham, Dios le dijo, tu descendencia va a morar en tierra ajena. Y eso está en Génesis capítulo 15. Dice, y serán esclavos allí por 400 años. A Abraham, que después de Abraham vino Isaac, después de Isaac vino Jacob. Y la descendencia de Jacob fue la que fue a entrar allá a Egipto. Pero ya anteriormente, ya se lo había dicho Abraham. Y le dijo, y la nación a la cual servirán, yo las voy a juzgar. Y ustedes saldrán de allí con gran riqueza. Entonces, eso ocurrió. Ahora, nosotros, amados, nosotros tenemos la bendición que no tuvieron ellos. Ellos tenían una palabra escrita, tenían la Torá, tenían la Tanaj, pero nosotros tenemos una palabra más amplia. Nosotros tenemos una Biblia completa. Pero yo siempre lo digo y hago énfasis en esto. Tenemos que llenarnos de la palabra eterna. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que leer, escudriñar, porque tenemos que tener abundancia de la palabra de Cristo. ¿Qué nos va a dar la sabiduría? ¿Quién nos va a dar la sabiduría? La sabiduría proviene de la palabra. El proverbio 3 es una exaltación a la sabiduría. El proverbio 3 es una exaltación a la palabra. Entonces tenemos que leer, porque Dios nos va a hablar y lo que no entendamos lo vamos a entender a través de su palabra. Porque ¿para qué Dios nos va a decir algo si no lo entendemos? A los profetas antiguos les dijo cosas que no entendían, pero era para la posteridad. Hay cosas, sin embargo, le revelaron algunas cosas a Daniel. El mismo Juan en Apocalipsis, él recibió el mundo venidero del futuro y él lo habló a su manera, lo que él creía que él veía. Veo bestias. Pero ¿qué estaba viendo realmente Juan? El día yo veo una bestia que sube del mar. Pero él estaba viendo en el mundo espiritual. Entonces nosotros, mientras más estemos llenos de la palabra, ahí dice que sube del mar. ¿Y cómo entendemos mar? Cuando uno estudia la misma palabra, se da cuenta que mar son multitudes de gentes. Entonces, la misma palabra nos va a dar la revelación de lo que Dios nos está mostrando. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia. Su ganancia es mejor que la plata y su fruto mejor que el oro. Y cualquier cosa, mira, más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que se puede desear no es comparable a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda hay riquezas y honra. Porque ellos descansaban, porque esta tribu descansaba tranquila o tranquilo, por lo que dice allí mismo, sus caminos, el que tiene la sabiduría, son caminos deleitosos. Todas sus veredas son de paz. Dios quiere que estemos en reposo, que estemos tranquilos, que estemos en paz, que descansemos. ¿Cómo? Teniendo confianza, teniendo seguridad en Él. No nos va a sorprender el maligno si somos entendidos. Y esto va a nivel familiar, y esto va a nivel de ciudad, esto va a nivel de nación, esto va a nivel mundial. Por ejemplo, estuve comentando con mi hermano ayer. ¿Qué es lo que ustedes han oído que ha resonado ahorita muy fuerte en el mundo? Pregunto, a ver, exactamente lo que acaba de decir mi amada Diana, el Papa. Eso ha resonado en todo el mundo. Eso es una alarma para nosotros. Si somos entendidos en los tiempos, eso es una alarma. Es una alarma para nosotros. Ahora, nada acontece por mera casualidad. Nada en el espacio, en el infinito espacio y en la creación ocurre por casualidad. Nada es por mera coincidencia. Nada es un fenómeno aleatorio. Todo. Nuestro Padre tiene el control.
Y todo ocurre porque Él lo permite con un propósito. Voy a hablar rápidamente de este Papa. No sé si ustedes han notado que lo han presentado con mucho carisma. Mucho carisma. Usted lo ve y se enamora. ¡Qué hombre! ¡Wow! Preparado, tantos idiomas, esto, lo otro, aquello, para acá. Y lo presentan desde jovencito y lo van llevando. Y lo están presentando al mundo con mucho carisma. Voy a hablar solo de un punto. ¿Cómo es el nombre de él? León. ¿León qué? León 14. León 14. Ok. Esto nos debe estar hablando a nosotros. ¿Qué vimos en 49? ¿Quién es el león? El que viene de la tribu de Judá, dice cachorro de león y después dice como un león anciano, un león que se desarrolló. Cristo, Mesías, el Yeshua, nació, pero no se quedó como niño, creció en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres, creció. Y así tenemos que crecer nosotros. Entonces, él es identificado como el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿qué quiere decir? Que este señor toma el nombre de león. Está tomando un nombre profético, un nombre que se está esperando ahora. Ahora se está esperando la manifestación del león de la tribu de Judá. El tercer templo, una vez construido, dicen que es para la aparición del Mesías, entre paréntesis, el anti, porque va a entrar allí a engañar. Entonces, ya este nombre, león, que creo que el primer león fue para el año 400 por allí, pero cuando se nombra el primer Papa León, se nombra para que él tuvo supremacía en todo el mundo conocido de ese tiempo. ¿Y qué es lo que está reclamando este cuando se titula como León? Supremacía en el mundo. Se cree que hay aproximadamente 2.000 millones de habitantes que son católicos. 2.000 millones de habitantes. Ahora, eso viene por la parte de León. Ahora, el número 14. El número 14 es también emblemático. Además de que 7 por 2 es 14. Pero el Mesías viene el hijo de David. El hijo de David. El hebreo, el idioma hebreo no tiene vocales. El idioma hebreo es puras consonantes. ¿Cuántas consonantes tiene el nombre de David? Tiene 3 consonantes. Claro, una repetida, tiene razón Edwin. La D repetida. La D, la D y la D. Bueno, la D tiene un valor de 6. O sea, la suma de la D, la B y la D, porque cada letra tiene un peso, suma 14. Es decir, que León 14, eso no fue un nombre escogido al azar. Eso tiene un fondo. Tiene un fondo. Y que eso es una alarma para nosotros. Es una alarma profética. Es una alarma que está hablando. ¿Y quiénes lo entienden? Lo entienden los entendidos en los tiempos. Y esto está ligado con Israel. El papa anterior, ante el ataque del 7 de octubre, jamás se pronunció a favor de Israel. Notemos que para el Roma se quejó porque Israel no envió un diplomático para el nombramiento de este papa. Porque Israel sabe que este prelado o este sistema religioso está contra Israel. Entonces, esto es ser entendido en los tiempos, o sea, las campanas. Por eso dije, esto es para nivel familiar, pero eso expande a nivel universal. Las campanas están sonando.
Las palabras proféticas se están cumpliendo. Y Dios quiere usar a hombres y mujeres entendidas. ¿Quién de los que me oye ahora dice, yo quiero ser entendido? Yo soy entendido en los tiempos por la gracia del Eterno. Dios está buscándonos. Dios quiere gente entendida. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que buscar y revelar. Tú tienes que ser un luminar en la casa, una luminaria en tu casa. Si nuestra actitud, nuestro comportamiento era hostil, cualquier tipo de cosa que hubiésemos hecho en la casa, vamos a empezar a brillar. Vamos a empezar a ser entendidos en los tiempos. Vamos a empezar a ser guías. Vamos a empezar a descansar y que nuestra familia descanse en reposo bajo la seguridad y protección y la ayuda del Eterno. Porque para eso es que Dios quiere hombres entendidos. Fíjense, David, su reino, podía descansar en estos hombres que eran entendidos. 200 hombres, pero 200 hombres entendidos, entendidos en lo que había de acontecer. Amado, amada, no nos debe sorprender ninguna situación. No nos debe sorprender. Debemos estar allí, en la línea de ataque, en la línea de Dios, en la línea de la atalaya. Finalizo con esto. El Señor me ha permitido, en cada vez que he estado viajando, siempre ser entendido en algunas cosas, inclusive algunas veces sin saberlo. Porque lo que hay que hacer es darle la libertad al Espíritu que está en nosotros y empezar a hablar. Fui guiado a hablar con algunas personas y realmente fui guiado por el Señor, entendiendo el tiempo que estaban viviendo. Y cuando hablé con esas personas les quedaba poco tiempo. Y mis palabras fueron esas. Mis palabras fueron prepararlos para el encuentro con el Eterno. Entonces, Dios quiere gente entendida en los tiempos, que podamos tener confianza y perseverar en la palabra de Dios. Podamos instruir al niño en el camino de Dios. Podamos ser diligentes y entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque hay tiempos y ocasiones. Hay tiempos y oportunidades. Hay tiempos que se abren y después se cierran. Y nosotros tenemos que estar entendidos en los tiempos, siendo entendidos en los tiempos como esta tribu, como la tribu de Isaacar. Padre, ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. Oremos, amados, oremos. No queremos andar a ciegas en este mundo, Señor. No debemos andar a ciegas. Tu palabra dice que el que tiene la luz ve dónde va a caminar, porque la luz le guía. Los que andan en la noche andan a tientas, andan a ciegas, tropiezan y no saben con qué tropiezan. No así nosotros, no así, amado, no así tú, no así yo, nosotros no. Andemos en la luz de la palabra del Eterno. Caminemos en la luz de Dios. Caminemos en la luz de su palabra. Podemos ver. Muéstranos, Padre, el mundo espiritual. Muéstranos, Padre, lo que ha de acontecer. Muéstranos, Padre eterno, cómo caminar, cómo ser entendidos en los tiempos. Llénanos, dígale, lléname con tu espíritu. Dígale, lléname con tu espíritu. Digamos de corazón, lléname con tu espíritu. Lléname con tu Ruach HaKodesh. Lléname. Alicatoa. Que nos podamos perder en el infinito mar de Dios, en el infinito río de la presencia de Dios, inmersos en su presencia, alineados a su voluntad y a su eterna palabra. Llénanos, Señor, llénanos, danos sabiduría, danos hambre por tu palabra, danos hambre por estar cerca contigo, oír tu voz, danos hambre por sentir el fuego celestial
fluir en nuestro ser. Oro por ti ahora para que el Espíritu te llene. Oro por ti ahora para que la gloria, para que seas lleno de la gloria de la Shekinah. Shekinah del Señor, Shekinah del Eterno, Shekinah del Creador, Shekinah de Hashem, que te llene el Señor, que transfigure nuestros pensamientos, que transforme nuestro ser. Ten paz, ten paz. Tengamos paz confiando en el Señor. Tengamos reposo confiando en el Eterno. Tengamos reposo confiando en Hashem, en Elohim. Tengamos confianza en su palabra. Tengamos confianza. Él tiene el control de todo. Danos entendimiento, danos luz y que seamos entendidos en los tiempos. Oro para todas estas personas que ahora van a oír o van a ver este mensaje. Padre, abre el entendimiento. Padre, llévalos a una relación íntima, a una comunión íntima contigo, con tu eternidad, con tu palabra, con tu propósito, con tu ciencia, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Que recibas la salvación del Eterno a través del Cordero de Dios que borra el pecado del mundo, a través del camino al trono de gloria, el camino que nos lleva y nos acerca a tu presencia, Padre. El que murió, resucitó y está a tu diestra. Amado Dios, gracias. Hoy recibimos tu bendición. Que el Padre bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu salir, que bendiga tu entrar, que bendiga tu artesa de amasar, bendiga todo lo que está en tu cocina, lo que está en la nevera, tu cuenta bancaria, te dé fuerza, te dé ánimo, te dé paz y reposo. Akabasoja, Shalom Akibataba. Digamos amén, amén y amén. Aleluya. Bendiciones al 1000 por 1. Amados, vamos a la cena del Señor, vamos a celebrar nuestra cena. Usted que está por allá, está mi hijo Samu también. Busquemos los elementos. Aleluya. Aprovecho mientras buscamos los elementos. ¿Cuántos de ustedes oyeron la oración del sábado hecha por nuestra hermana Diana? Amén. Ángela oyó. Jorge, no la oíste, Jorge, la oración de la hermana Diana, el día sábado. Yo la vi, yo la vi. Qué bueno. Mire, yo leo todo lo que pone en el grupo. Hay hermanos que no leen. No, eso es para nosotros, es para alimentarnos. Esa es la oración del cierre de semana. Cada sábado vamos a tener una oración de 5 minutos aproximadamente. Y va a ser una oración, mira, el día sábado es un día cuando uno tiene que decir, Señor, gracias, porque me ayudaste el lunes, me ayudaste el martes, el miércoles, el jueves. ¿Quién sabe por cuántas cosas pasamos? ¿Cuántas cosas hicimos? ¿Cuántos escollos tuvimos que librar en el trabajo? No hemos visto, por falta de visión espiritual, no hemos visto cómo Dios nos ha guardado, nos ha protegido, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha dado el alimento, el respirar, todas esas bendiciones. Entonces, cada sábado vamos a tener esos 5 minutos. Y el próximo sábado lo va a hacer el hermano Pedro. ¿Será que Pedro puede decir amén para yo oírlo ahí? El próximo sábado, esos 5 minutos lo va a tener Pedro. Amén. Amén. Le estaba en mute. Amén. Entonces, cada sábado, inclusive, tú puedes hablar de tu experiencia de la semana en la oración, pero como estamos dirigidos por el Espíritu, esa bendición va a arropar a otros.
Entonces, son 5 minutos que usted va a dedicar y usted, como usted quiera, lo puede colocar directamente al grupo de la iglesia el día sábado. Y por favor, todos, vamos a oírlo. Vamos a oírlo. Vamos a oírlo todos. Vamos a estar atentos a lo que se publica. Porque cuando alguien coloca ahí, ¿por qué yo publico en el grupo? Yo publico en el grupo porque algo me llegó y yo quiero que con lo que me llegó le llegue a usted y con lo que me alimentó a mí le alimente a usted. Si yo pruebo algo que es malo, yo no le voy a decir coma esto, pero cuando usted come algo que es rico, algo que es sabroso, algo que le gusta, ¿qué hace? Tú compartes. Entonces, eso es lo que hacemos en el grupo de la iglesia. Cuando alguien coloca algo allí, o algunas veces son noticias que nos llaman la atención, pero siempre son cosas que nos van a nutrir. Hoy estamos contentos por el Día de las Madres, que se celebra en Venezuela, y estamos felicitando a las madres, esas mujeres valientes, esas mujeres de Dios, esas mujeres que están allí, que trabajan incansablemente. ¡Aplauso! Para esa madre. Dios los bendiga. La bendecimos en el nombre del Señor. Entonces, así estamos, mamá. Cada sábado vamos a tener esos 5 minutos. Cada sábado y le va a ir tocando a cada uno. Cada, cada sábado le va a tocar a uno. Bien, vamos entonces a celebrar nuestra cena. En el libro de Lucas, muy bien, vamos a la primera copa. Primera copa. Libro de Lucas, capítulo 22. Por cierto que hablamos un poco de esto en el Pesaj, ¿no? Que el Pesaj lo celebró Yeshua justamente la Pascua, el Passover, el pasar, la protección. Y allí fue donde se instituyó esto. Dice el versículo 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Voy a pedir a mi hermana Diana para que dé gracias por esta primera copa. Padre, amado, precioso Señor, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta obra, gracias por esta primera copa. El vino representa esa sangre derramada por nosotros. Esa sangre que nos permite venir a tu palabra y recibir de ti. Esa es la sangre que nos permitió recibir el Espíritu Santo, porque ahora somos hijos sellados con tu Espíritu. Y con tu Espíritu Santo recibimos dirección y sabiduría. Gracias, tomamos esta primera copa en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Amén y amén. Bebamos, hermanos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Eterno. Muchas gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias por el reino, por tu reino, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aleluya. Edwin, ¿te atreves a dar gracias por el pan? Ahí está. Ya está caminando Edwin. Ahí va, vamos.
Ya dejé de gatear. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento te doy gracias, Padre, porque tu cuerpo, Señor, fue crucificado en aquel monte del Calvario, Señor, para dar tu vida por nuestra salvación, Señor. En este momento nos dedicamos, Señor, a servirte, a compartir tu cuerpo, compartir tu santidad, Señor. Gracias por tu sacrificio para que nosotros podamos ser salvos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Comamos el Amén. pan, amados. Amén. Gracias, Señor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya, aleluya. Voy a pedir al hermano Pedro que dé gracias por esta copa, por favor. Estás en mute, Pedro. Si estás hablando, tienes el audio en mute. Ahora sí. Señor, te doy gracias en este momento Sí, Padre. por esta preciosa sangre, Señor, que derramaste por nosotros y por todos aquellos que creen en ti, Señor, que nos perdonaste nuestros pecados, que limpiaste nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para ser conforme a tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre y por tener el sello en nuestras vidas que es comprado por precio de sangre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bebamos el vino. Gracias, Señor amado. Gracias, gracias por la salvación. Gracias por la redención. Gracias por la expiación. Gracias porque nos has hecho libres. Somos libres. Gracias por la vida abundante. Gracias por la salud. Gracias por la paz. Gracias por la libertad. Gracias por la salvación. Gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Amén. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra de la semana. Lunes y martes, el dúo de oro. Lunes y martes. Miércoles, Edwin. ¿Tú tienes Biblia, Omar, por allí? ¿Tienes Biblia a mano? ¿Tienes Biblia a mano, Omar? ¿Tienes Biblia a mano allí? No, No tiene Biblia a mano. Bueno, no. tenemos entonces a Jorge, ¿no? Jorge. Miércoles, jueves y viernes. El dúo dinámico. Ustedes saben quién es el dúo dinámico, Ángel y Racelis. Rosita, ¿me oyes, Rosita? No me oyes. Rosita, ¿puedes escribir para la palabra? No, no me oye.
Bueno, Pedro, ya te nombré a ti, Jorge. Pastor, va así. Dijo lunes y martes el dúo de oro. Ajá. Miércoles dijo Edwin. Jueves dijo Mano Jorge. Viernes, sábado el dúo dinámico. Y Ay, el falta domingo Pedro entonces. Listo, así quedamos. Ok, así quedamos. Estaba viendo si los niños mandaron algo acá, pero no mandaron esta vez. Ok, entonces iniciamos. Lunes, Bien. Salmo 46:10. Quédense quietos, descansen y sepan que yo soy Dios. Sepan que toda nación me honrará. Yo seré honrado en el mundo entero. Amén. Amén, amén y amén. Exactamente, perfecta. La corona, la coronita que le faltaba a la torta. Ahí está, ahí está. Buenos días a ¡Epa! todos. Ahí está, mi El hermano, Señor Dios lo los bendiga. bendiga. Buenos días, Amén. buenos días. Buenos días. Segunda de Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow. Amén. 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 Qué bien, qué bien, qué bien. Maravilloso. Eso es lo que se manifiesta cuando somos entendidos en los tiempos. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas Amén. gracias. Seguimos. Creo que va Edwin. Proverbios 16, 2 y 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y los pensamientos serán afirmados. Amén. Amén, amén y amén. Lo hacemos en el nombre del Señor. Muy bien. Amén. Seguimos. Creo que va Jorge. Estás en mute, Jorge. Tienes el teléfono en mute. ¿Qué pasó? Ahora sí. Se volvió a otra vez. Estás en mute. Ahora sí. Ok, voy, pastor. Ezequiel 37. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Amén. Amén, amén, amén. ¿Vivirá Venezuela? Amén. Vivirá Venezuela, claro que vivirá. Sí. Vida de Dios. Aleluya. Amén. Gracias por esa palabra, Jorge. Seguimos. Ahora viene el día jueves, viernes, Ok. Romanos 8, 14 al 17. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre o Abba Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Wow. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Amén. Amén y amén.
Recibimos esa palabra. Ajá. Vamos ahora. No se Isaías oye casi, Ángel. 49, 8 y 9. Dice el Señor, vino el momento de mostrar mi bondad y te respondí. Llegó el día de la salvación y te ayudé. Yo te protegí para establecer por ti mi alianza con el pueblo, para reconstruir el país, para hacer que tomes posesión de las tierras arrasadas, para decir a los presos queden libres y a los que están en la oscuridad déjense ver. Junto a todos los caminos se encontrarán pastos y en cualquier monte desierto tendrán alimento para su ganado. Amén. ¿Dónde está eso? Isaías 49, 8 y 9. Wow, está buenísimo. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Excelente palabra. Qué bueno. Amén. Mateo 36, 39 y 41. ¿Mateo qué? 26, 36, 39 y 41. Ok, perfecto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén, amén y amén. Verás y orar. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias. Hasta acá nuestra reunión. Que tengamos una excelente semana con la ayuda del Padre cada día en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que tengas paz, que haya salud en todos los integrantes de nuestra familia. Que la bendición de Dios sobreabunde en todas las áreas. Un gran abrazo. Bendiciones. Bye, nos vemos. Gracias a todos.